damos gracias al Señor. Ya estamos listos, ¿verdad? Oídos atentos y corazones dispuestos para recibir la palabra del Señor que permanece para siempre. Así que estamos muy agradecidos al Señor por un nuevo día. Como le dije anteriormente, como dijo el himnólogo, qué bueno que tengo un día más para adorarte. Y qué bueno que tenemos un día más también para visitar la casa del Señor. Así que bajo la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el que conoce todas las cosas, Él es el que abre los ojos de nuestro entendimiento, Él es el que abre nuestros corazones para que cuando esa palabra que Él mismo fue el que la inspiró, llega a nuestros oídos, no se quede ahí, sino que vaya directo al corazón y cumpla el propósito por el cual Él nos las envía en esta mañana. Y ya hace varias semanas que estamos trazando la palabra del Señor bajo el tópico o el tema de la fe. ¿Se recuerdan? Que el Señor está allí echando fundamento a esa fe que el fundamento es Cristo y la palabra de Él, que hace que esa fe se fortalezca, tome vida, las raíces cada vez sean más fuertes, sean más hondas, porque mientras más honda es la raíz del árbol, más firme es el árbol, ¿verdad que sí? Pueden venir los vientos y la lluvia, y ese árbol, como tiene unas raíces profundas, va a ser muy difícil que los vientos, los huracanes, las tempestades lo puedan derribar. Y además que el símbolo de que son raíces profundas es que, si usted se da de cuenta, la palabra dice que Dios afirmó el mundo sobre ríos. Así que, ¿qué es lo que hay debajo de la tierra? Agua. Entonces, esas raíces lo que están buscando es alcanzar el agua para alimentarse, para ponerse fuerte. Y así mismo nosotros, a través de esta palabra, que es el agua de vida, el agua que nos sostiene, mientras más nosotros profundizamos en las aguas del Espíritu, de la palabra de Dios, pues esa fe va creando raíces más profundas y más fuertes. Amén. Así que vamos a seguir hablando de la fe, porque ya hemos escuchado a través de la palabra que no basta con oír, que tenemos que cuidar que nuestra fe no falte, que lo que debemos hacer para que esa fe no nos falte, y que el último tema que estuvimos hablando fue que la fe tiene que ser probada. Amén. Y todos estos estudios han venido para seguir afirmando y nutriendo nuestra fe. Y hoy ya estamos preparados para recibir de parte del Señor la instrucción de la palabra, que seguimos bajo este tema, y vamos a estar hablando sobre el fundamento de nuestra fe. Ese es el tema para hoy, el fundamento de nuestra fe. Y usted puede decir, pero hermano, otra vez la fe. Pues sí, es que es la fe la que nos sostiene. Por la fe fuimos salvos, por la fe prevalecemos, y esa fe va a ser hasta el final. Entonces, si es algo que es vital en nuestras vidas, pues debemos ser diligentes y cuidarla, ¿verdad que sí? Entonces, pues vamos a hablar de la fe, porque si vamos a hablar de la fe podemos estar hablando todo el año y mucho más. Y siempre en cada enseñanza Dios nos va a enseñar algo diferente, porque conforme a la necesidad de cada uno, esa palabra llega y cumple el propósito por el cual Dios la envía. Y nosotros sabemos que cuando un edificio, un puente o cualquier otra cosa va a ser probado, lo primero que se toma en cuenta es ¿qué? Fundamento, la fundación, ¿verdad? La base. Y los materiales, o sea, el diseño, el lugar sobre el cual se va a edificar, son los elementos fundamentales que se consideran para levantar el fundamento sobre aquello que se quiere edificar. O sea que cuando alguien va a edificar un puente, no lo edifica en cualquier lugar. Primeramente hay un diseñador. Luego se busca el terreno y el lugar donde se necesita
ese puente o el edificio y el propósito por el cual se está levantando ese edificio o ese puente. ¿Okay? Y conforme a todos los materiales. Hay que escoger los materiales. Que yo escuché vamos a ponerle, eso fue como, podemos decir que eso fue como una parábola de una persona, un constructor que trabajaba para su jefe. Y entonces tenía mucho trabajo porque había mucha construcción y ya le estaba cansado. Y el jefe lo llama y le dice, mira, ahora yo quiero que tú vete y compra los materiales para que haga una casa. Pero esta vez compra los materiales que tú quieras y hazla conforme al diseño que tú quieras. Porque necesito que me construyas una casa y esas son las instrucciones que le dio. El trabajador estaba tan cansado ya de tanto trabajo que fue y compró los materiales más baratos. Hizo allí lo primero con tal de salir del jefe y hacer lo que él le había dicho. Y una vez pues hizo la casa, porque así fue que se le mandó a hacer, pero se le dieron instrucciones que él tenía la opción de construir conforme a como él quisiera y comprar los materiales que él quisiera. Dice que terminó la casa y fue y le dijo al jefe, bueno, ya la casa que me pediste está hecha. ¿Okay? Y ahí quitan la llave de los cerrojos. ¿Y usted sabe qué hizo el jefe? Le dijo, le devolvió la llave, esta casa es para ti. Imagínese. Si lo hubiera sabido antes, ¿usted cree que hubiera escogido los materiales más baratos? Y es una enseñanza que nos da. Nos da una enseñanza. Nosotros estamos trabajando en el reino de Dios. Y Dios en su misericordia nos ha hecho copartícipes con Él en esta obra. Y la palabra dice que nosotros somos herederos. Cristo tomó una herencia grande del Padre y Él la compartió con nosotros. Y si nosotros somos coherederos con Cristo, entonces nuestros ánimos tienen que ser los mejores. Nuestro deseo de trabajar en la obra del Señor, hermanos, cuando pensamos en todas estas cosas en la palabra, debe de motivarnos. No es que yo estoy trabajando, es que esta empresa es de Dios y Él es mi Padre. Y si la empresa es de mi Padre, es mía también. Entonces yo voy a dar lo mejor porque yo soy heredera de este reino. Así que el Señor nos ayude en este día, porque nosotros estamos sembrando y hay un fundamento y tenemos que conocer ese fundamento porque entendemos el propósito de ese fundamento. Dice que el fundamento, la base, es lo que provee la información necesaria sobre la posibilidad que existe de que la construcción permanezca firme ante los peligros que la acechan. ¿O hay tremenda tormenta? Pero yo me recuerdo que ese edificio, ¿cómo fue fundado? Ese edificio es bueno, nos podemos ir a refugiar ahí. Así que el Señor nos ayude en esta mañana. Y el rey David, escribiendo uno de sus salmos, en el Salmo 11, mire cómo él dice. Vamos a estar leyendo el Salmo 11, versos del 1 al 3, enfocándonos en el verso número 3. Y de allí en adelante, que el Señor nos ayude a la palabra que quiere que se quede en nuestros corazones en este día sobre la importancia del fundamento de nuestra fe. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Jehová he confiado. ¿En quién confió el salmista? Y después dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si él había creído y su confianza estaba en el Señor, ¿por qué él tenía que huir ante las adversidades? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los restos de corazón. Y luego dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Le voy a leer esta misma porción de la palabra en dos traducciones más. La Nueva Traducción Viviente lo dice así.
Yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? La versión Dios habla hoy lo dice de esta manera. Yo busco mi refugio en el Señor. Es por demás que me digan, huye a los montes como las aves. Fíjate los malvados, ponen la flecha en la cuerda, tensan el arco y desde un lugar escondido disparan contra los hombres honrados. Y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? Así que el Señor nos ayude, porque vamos a hablar sobre los fundamentos de nuestra fe, que podamos entender la importancia que tiene en nuestra vida el tener el conocimiento de en qué está fundada nuestra fe, para que cuando vengan los momentos difíciles de la vida, nosotros no dejemos que los fundamentos de nuestra fe se vengan abajo por las circunstancias difíciles que tengamos que pasar, por lo que nosotros tengamos que ver o tengamos que oír, porque nosotros sabremos y hemos entendido que nuestra fe está fundamentada en Dios, en Cristo Jesús, y que no importa lo que pase, que la ley del hombre se corrompa como se corrompe día tras día, porque hay muchas injusticias. La ley está puesta para el orden, pero lamentablemente aún aquellos que la escriben no la siguen. Y por el hecho de que la ley de los hombres se caiga abajo, haya injusticia, pero nosotros entendemos que el fundamento nuestro está firme. Y como dice la palabra, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verás. Pero esto es muy importante, que dejemos que el Espíritu Santo afirme nuestros pensamientos en lo que es el fundamento de nuestra fe, para que nuestra fe no caiga y en los momentos difíciles nosotros nos mantengamos de pie, porque hemos sabido y hemos conocido al Dios en quien creemos y en lo que consiste nuestra fe. ¿Estamos? Porque podríamos hacernos las preguntas, ¿qué ocurre cuando los fundamentos son destruidos? ¿Qué pueden hacer los justos? ¿Qué puede hacer el hombre honrado cuando los fundamentos, las bases, caen? Y esa pregunta se la dejo personalmente a ustedes. ¿Qué pueden hacer los justos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer el hombre honrado cuando los fundamentos sean destruidos de la sociedad? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es que nuestro fundamento tiene que estar firme en esta palabra, para que nosotros no divaguemos. Cuando la ley se corrompe, cuando los malvados se levantan y disparan y arremeten contra los justos, contra los honrados, ¿qué van a hacer los justos? ¿Qué van a hacer los honrados? Pidamos al Señor que nos ayude a reflexionar en este día sobre esta palabra que nos trae. En la Biblia, fundamento se refiere a la base sólida y las verdades esenciales sobre las que se edifica la fe y la vida cristiana, siendo Jesucristo la piedra angular y el fundamento último de todo. Jesús es esa piedra angular, y la piedra angular es esa piedra principal sobre la cual se levanta el edificio. Sin esa piedra angular no hay fundamento. El edificio o el puente o lo que se edifique se puede echar abajo de la primera que venga. Así que la Biblia es el fundamento que revela a Jesucristo, y las doctrinas, enseñanzas y prácticas esenciales son los principios fundamentales
a los que los creyentes deben de aferrarse para tener una fe firme y resistir la adversidad. Así que el fundamento de nuestra fe es ¿quién? Jesucristo. Nuestra fe está edificada y fundamentada en Cristo, en la palabra, en la Biblia, en la palabra que salió de la boca de Dios y que fue inspirada por el Espíritu Santo, y que por la gracia de Dios nosotros tenemos el libro de Dios que tiene todos los registros de la voluntad de Dios para con los hombres. En otras palabras, no tenemos fe en la fe, tenemos fe en Cristo, en su palabra. Y el fundamento de nuestra fe es Cristo. Cristo es el autor de nuestra fe. ¿Se recuerdan que lo dice en Hebreo? Que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y si Él es el autor y consumador de nuestra fe, Él es el que la sustenta. Y la sustenta a través de su palabra. ¿Por qué es necesario que nosotros afirmemos estas verdades? Porque, hermanos, todos dicen, o la mayoría de las personas dicen tener fe, pero no necesariamente conocen el fundamento de esa fe. ¿En qué consiste la fe que dicen tener? Mucha gente tiene fe en la fe. Así que nosotros no tenemos fe en la fe. Nosotros tenemos una fe que está fundamentada, tiene unos principios y los conocemos. Y si no los conocemos o conocemos poquito, queremos conocer más para que se afirme más. La fe de la mayoría, de muchos, la mayoría de las veces está basada o fundamentada en el positivismo. Y el positivismo y la fe en Dios nada tienen que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Ay, hermana, pero tener fe es ser positivo. No, el positivismo es una cosa. Ser positivo, sí es necesario ser positivo, porque lo peor del mundo es una persona que siempre está, todo está mal. Todo es negativo completamente. Pero me refiero a ese tipo de creencia del positivismo. No, lo que tú pienses, eso es. Así que no mire, olvídate lo que está pasando, solamente di que todo te va a salir bien. No, eso se llama positivismo. Y el positivismo se sustenta en las cosas positivas, o sea, en el pensamiento positivo, en que todo le vaya bien a la persona. Y nuestra fe está fundamentada, mire, en los sufrimientos de Cristo. Porque alguien positivo no es alguien que dice, yo estoy contento porque voy a sufrir. No, porque eso no va con el positivismo. El positivismo te dice, no, tú no tienes por qué sufrir. Solamente piensa. Y las cosas van a ser diferentes. No, nuestra fe no consiste en las cosas que se ven o que podamos sentir. Es que yo no siento. Es que yo hoy me levanté diferente. Mire, le damos gracias a Dios que Dios es fiel. Él es Dios, permanece para siempre. Él no es como el ser humano. Hoy nosotros estamos de una manera, mañana estamos de otra manera. Hoy sentimos de una manera, mañana sentimos de otra manera. Imagínese si Dios fuera así. ¿Pudiéramos confiar en Él? No pudiéramos confiar en Dios. Por eso es que nuestra fe no se basa en las cosas que vemos o que sentimos. Nuestra fe se basa en la palabra de Dios que permanece para siempre. Que no importa lo que yo esté pasando, pero Dios sigue siendo fiel. Dios no cambia. Y por tanto yo puedo confiar en Él, no importa la circunstancia de la vida por la cual me encuentre pasando. Porque he entendido que mi fe está fundamentada no en lo que yo creo, no en lo que yo sienta, no en cómo yo esté, sino en la palabra del Dios que es fiel y verdadero y que ha prometido estar con nosotros y que no cambia. ¿Podemos o no podemos confiar en Él? Entonces, nuestra fe no está basada en las cosas que parecen, sino en aquel que vive y reina por los siglos y por los siglos. Que nos creó y que es fiel y verdadero. Así que nuestra fe está fundamentada en los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mira cómo dice Romanos 8, versos 17 y 18. Nos dice, y si hijo,
también herederos. Usted ve, nosotros somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, que Jesús compartió su herencia con nosotros. Pero mire, si es que padecemos juntamente con Él, eso no nos gustó. ¿Qué no le gustó? Es que tengamos que padecer, ¿verdad? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que usted lo puede ver en la parte natural. Imagínese que usted tiene un amigo y el amigo está más que para las buenas. Pero cuando nos pasa algo, pues no le vemos. Y entonces cuando ve que nos va bien, vuelven para atrás. ¿Puede disfrutar él de la victoria que nosotros tuvimos? No, porque no estuvo con nosotros en las malas. Pero si nosotros estamos en las malas los unos con los otros, ¿ok? Cuando el Señor nos da la victoria, yes, la victoria tuya es la victoria mía. La victoria mía es la victoria tuya. Porque juntos esperamos en el Señor creyendo que había un momento difícil, pero que Dios estaba con nosotros y que al fin nos iba a dar la victoria. Qué hermoso es el Señor. Así que nuestra fe está fundamentada en los méritos de Cristo. Sabemos que así como Él sufrió, es necesario que nosotros también padezcamos por su causa, por su nombre. Nuestra fe en Cristo nos hace fuertes en medio del dolor, porque sabemos que lo que tengamos que sufrir aquí en la tierra tiene un propósito. Dios tiene propósito en todo. Especialmente en nuestro sufrimiento, porque como le dije, nuestra fe es probada y es probada en medio de las pruebas y de las situaciones. Pero es para afirmarnos, es para hacernos fuertes en Él, es para que lo podamos ver, que esa fidelidad que Él dice que Él es fiel, nosotros podamos experimentarlos en los momentos difíciles de la vida. La prueba de nuestra fe produce paciencia, dice la palabra. Y en el verso 18 de Romanos 8 nos garantiza y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, lo que nosotros podamos estar pasando aquí en la tierra no se va a comparar con la gloria que nos espera cuando Cristo venga por su iglesia. Así que, como dijo el salmista, la palabra, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Así que solamente que el Señor nos ayude a tener paciencia y esperar en Él en medio de los sufrimientos y de todas aquellas cosas que tengamos que pasar aquí en la tierra. Es muy importante tener una firme convicción en lo que significa o en qué está fundamentada nuestra fe para que no desmayemos en ella. La convicción es algo, la creencia, la firme convicción, algo que no te pueden sacar de tu corazón. ¿Podría yo confundir a alguno de ustedes, las mujeres que son madres, y decirle, esa hija o ese hijo no es tuyo? ¿Habría algo que pueda sacar esa convicción de su corazón? Tal vez al padre sí, porque él no cargó el muchacho en el vientre. Pero a una madre, ¿verdad que nada? Pues eso es una convicción. Eso no hay nada que lo quite de mí. Y debe haber una convicción fuerte en nuestro corazón por la palabra de Dios. Que no importa lo que digan, que no importa las leyes que firmen, que es legal. Pero yo no me dejo dirigir por las leyes del mundo. Las respeto. Las obedezco siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Pero nunca van a ir sobre la palabra de Dios. Y esa es la convicción que debe de haber en nuestros corazones. Lo que creemos, por qué lo creemos y hasta qué punto estamos dispuestos a levantarnos por las verdades de la palabra de Dios, que son las que rigen nuestra vida y en la cual el Señor espera que nosotros contendamos, como dice, por la fe. Porque hay personas, hermano, yo he escuchado cristianos que dicen, ay bendito, es que los homosexuales nacieron así. Señor, reprenda al diablo. Dios hizo el hombre y la mujer. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos nos vamos a compadecer del pecador? Sí, nos vamos a compadecer del pecador, pero no les vamos a describirlo de una manera diferente o darle un significado diferente de lo que ya Dios dice en su palabra.
Una enfermedad es una enfermedad y el pecado es pecado. Hay una diferencia entre lo que es enfermedad y lo que es pecado, porque Dios no es injusto para coger a un enfermo y castigarlo porque está enfermo. Entonces, nosotros tenemos que conocer el fundamento de nuestra fe, la palabra, para que nada nos vaya a sacar de la verdad. Que no vayamos a movernos de esa verdad. Así que nuestra fe está fundamentada en esa palabra. Y muchos tenemos que entender que muchos abandonan el camino de la fe cuando las cosas no salen bien. ¿Sabía usted que muchos dejan el camino del Señor cuando las cosas no le van bien? Yo tenía fe, pero yo no sabía que esto iba a ser así. Y no aguantaron la prueba y dejaron el camino. ¿Por qué? Porque no entendieron en qué consistía la fe, qué era la fe. Que la fe no es positivismo, que la fe es que todo me va a salir bien. No. La fe está fundamentada en la palabra de Dios, porque el Señor dijo que en este mundo hallaremos tribulación, pero que confiáramos en Él. Pensaban que al venir a Cristo todo le iba a ir bien. Muchos fueron también engañados con falsas promesas de que al venir a Cristo todo les iba a ir bien. Por eso no nos podemos dejar por las emociones ni los sentimientos. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, revélate a mi vida. Yo quiero experimentar lo que se llama ese nuevo nacimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque el nuevo nacimiento nos lleva a afirmarnos, a anhelar, a desear lo que es de Dios, a no ver a Dios como cualquier cosa, como que cuando voy a los domingos a la iglesia, Dios no es eso. Dios es una relación, Dios es el ser que nos dio la vida. Jesús no prometió a nadie bienes terrenales. Jesús no prometió, si crees en mí, ¿ok? Tendrás casa, auto, no vas a enfermarte, todo te irá bien, riqueza. Al contrario, Jesús fue muy claro en dejarle saber a aquellos que creerían en Él lo que costaría, el precio que costaría seguirlo a Él. Aún mismo a sus discípulos vinieron una vez y le dijeron, Jesús, tú estás muy fuerte, se te va a ir la gente, está hablando muy duro. Y usted sabe que Jesús le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Porque Dios no es un Dios de duda, Dios no engaña como engaña al hombre. Dios le dice al hombre las cosas tal como son, pero también le dice el beneficio, la bendición que hay en aquellos que le creen y lo siguen y están dispuestos a dar su vida por Él. Mire cómo dijo en Mateo capítulo 16, versos 24 al 26. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, eso eran los discípulos, a los que habían creído en Él, a los que le seguían. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, ya las cosas no es a la manera nuestra, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dijo, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Así que vale la pena. El hombre no va a ganar nada. Si se envuelven las cosas del mundo, no hay ganancia. En el mundo no hay ganancia. La paga del pecado es muerte. Las cosas pasajeras de la vida, al final se dan de cuenta que no trae felicidad, que no trae seguridad, que las riquezas son efímeras, hoy están y mañana no. Que la paz del hombre no consiste en los bienes que tiene. Pero en Dios, en Jesucristo, vale la pena. Vale la pena negarnos a nosotros mismos. Vale la pena dejar todo aquello que quiere impedir que nosotros le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Vale la pena. En otra ocasión Jesús también lo dijo de esta manera, mire.
en Lucas 14, 25 al 27. Voy a leer la Reina Valera, yo creo que es versión, una nueva de esas versiones. Dice, grandes multitudes iban con él. Estoy leyendo Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí, ahora le están hablando a todas las multitudes. Primero le habló a los discípulos, ahora le habla a todo aquel que iba detrás de él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Eso es probando hasta qué punto estamos dispuestos a servirle al Señor. Hasta qué punto estamos dispuestos a pararnos y decir, no, yo le creo a mi Dios. Porque hay muchos cristianos, especialmente, no solamente esto se ve mucho en el viejo mundo, donde la religión es la que prevalece en las familias, y un miembro de la familia que niegue las creencias de sus familiares, pues no solamente son echados del medio del seno de la familia, pierden la herencia y hasta pueden pagar con su vida, porque hay padres y hay hijos que han matado viceversa a su familiar porque dejaron la fe en la cual creían. El Señor no lo puso ahí hasta el extremo, hasta lo último. A ver qué nosotros íbamos a hacer si alguna de esas circunstancias de la vida nos alcanzaran. No quiere decir que a todos van a pasar por eso, pero pudiéramos ser probados y somos probados todo el tiempo a ver si somos fieles al Señor de una manera u otra. Hay un precio muy alto a pagar a los que quieren seguir a Cristo. Por esto la salvación es por fe, y esa fe en Cristo Jesús, no la fe que anuncian los falsos profetas. Jesús no envolvió la salvación en un papel de regalo. Él expuso claramente lo que consistía seguirlo. ¿Por qué la salvación no viene en una cajita de regalo? ¿Por qué? Porque cuando usted la abre, usted no sabe qué va a encontrar. Cualquier cosa puede encontrar una vez quita el papel de regalo, ¿verdad? No, la salvación no fue envuelta en un papel de regalo. Fue envuelta en la sangre de Cristo, en la cruz del Calvario, que se puso públicamente por usted y por mí. Dice la palabra, para que todos los principados, potestades y regiones del infierno vieran que en Cristo Jesús el hombre había alcanzado la salvación y el perdón de los pecados. Dios no es un Dios de duda. Nuestra fe tiene fundamento. Sí, él pagó el precio muy alto. Él pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Su sacrificio en la cruz del Calvario no es algo tan sencillo e insignificante como muchos lo quieren hacer ver. A Dios le costó el entregarse a sí mismo para poder rescatarnos y poder estar en la eternidad con Él. Nos rescató de la muerte del pecado para que nosotros pudiéramos volver a tener vida eterna en Él. Nuestra fe tiene fundamento, y ese fundamento es y está firme, como dice 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Dios no cambia. La palabra no se le hacen arreglos. Lo que fue dicho por la palabra de Dios es y será y seguirá siendo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿A qué se le pone un sello? ¿Qué simboliza un sello? Aprobación. Sello es aprobación. Y dice, el fundamento de Dios está firme. Y dice, teniendo este sello. Sello de la aprobación. Conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce. Nosotros pudiéramos muchas veces estar juzgando mal, pero Él conoce los que son suyos.
Y como Él conoce a los que son suyos, le dice a los que son suyos, que han sido aprobados, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted y yo somos hijos de Dios, el sello de la aprobación de Dios está con nosotros porque tenemos el sello del Espíritu Santo en nosotros que nos reclama y deja ver a todas las huestes espirituales propiedad de Cristo. Pero ese sello está también reflejando en aquel que está sellado, que es propiedad de Cristo y que nosotros tenemos que apartarnos de toda iniquidad, de todo aquello que no agrada a Dios. Vivir en santidad. Porque si Él dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo, Él sabe por qué lo dice y nosotros podemos creerlo y decirle, Señor, enséñame qué es vivir en santidad. Y es apartarnos del mal. Vivir para agradar a nuestro Dios. El fundamento de nuestra fe nos hace estar firmes en lo que creemos y por qué lo creemos. El fundamento de nuestra fe nos lleva a no tener en poco el sacrificio de Cristo al llevar sobre su cuerpo nuestros pecados. El fundamento de nuestra fe nos lleva a santificarnos, a ser santos, apartados de todo pecado y de toda práctica de pecado. Tenemos bien presente lo que costó nuestra salvación cuando entendemos el fundamento en qué consiste nuestra fe. Es necesario que tengamos bien presente en lo que consiste el fundamento de nuestra fe para que no caigamos en engaños ni en estratagemas del enemigo. Cuando no conocemos o estamos firmes en el fundamento de nuestra fe, mire lo que pasa. Somos como la ola del mar, que van y vienen, que cualquier cosa nos lleva para allá y nos lleva para acá. Mire que allá están haciendo esto y son de la iglesia, para allá vamos. Y mira, salió esta noticia que la Biblia encontraron que no era verdadera como todos los cristianos han creído por todos los siglos. Ay, ¿y ahora qué? Cuando estamos fundamentados y hemos creído, nada nos va a mover. Somos como la ola del mar, nos dejamos llevar por los pensamientos y emociones y sentimientos que provocan las situaciones difíciles de la vida. Entonces, entre la falsa fe y la fe que se basa en los sentimientos y en las emociones y en lo que nosotros creemos debemos hacer, ¿bien? En lo que nosotros podemos hacer por nuestras propias fuerzas. O sea que cuando nosotros no estamos firmes, entra lo que es la falsa fe. Fácil caemos en la falsa fe porque nos vamos a través de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Allí es donde corremos el peligro de caer en idolatría. Si hay algo que Dios le dejó bien dicho al pueblo, a su pueblo, desde los principios, a Jehová tu Dios adorarás y solo a él servirás. Porque todas las demás cosas que están alrededor están tratando de desenfocarnos de la verdad, que es Él solamente, y que nos la reveló a través de Cristo Jesús. Entonces es fácil caer en la idolatría. El enemigo quiere que nosotros volvamos a las prácticas antiguas, a las creencias antiguas, a dejarnos llevar por las emociones, por los sentimientos. Ay, pero es que el corazón, me dijeron que siga lo que me dicta el corazón. Cuando ya hemos conocido y creído que el Señor nos dijo que el corazón más que todas las cosas es engañoso, porque de él salen las emociones, los sentimientos. Cuando llegan los problemas económicos, mira cómo el enemigo quiere que volvamos a la idolatría y nos volvamos para atrás. Pone en la mente, bueno, la verdad que las cosas no están bien, pero yo creo que si me juego un numerito de la lotería, eso no le hace mal a nadie y puedo salir de esta racha que tengo. Otros van y leen las cartas porque, ay, yo no sé, tengo una cita en la corte y yo no sé qué va a pasar, déjame pasar por allí en la calle o un lugar donde no me vean, porque si me ven los hermanos, mira, ¿qué van a decir? Y van y se leen las cartas. O van y ahora no hay ni que comprar el periódico. Ahora todo lo tienen en la mano. ¿Y qué dirá el horóscopo
del día de hoy, a ver cómo me va a ir. Hermano, esto nunca ha dejado de ser. La idolatría siempre ha estado allí. Y nos está rondeando todo el tiempo a ver realmente dónde está fundamentada mi fe. Ay, es que como yo casi no salgo y el Señor sabe que yo necesito a alguien, pues déjame buscar en la computadora a ver si encuentro, porque ahí se consiguen gente buena también. Ay, hermano, tenemos que tener cuidado. Escuchemos bien lo que dice la palabra de Dios. Y esto no solamente fue para el pueblo de Israel, esto es para el pueblo de Dios. En Deuteronomio 18, 9 al 15. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, mire, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Eso hay que volver a predicarlo, hermano. Porque la idolatría y los espiritistas y todos esos santeros se han levantado de una manera terrible nuevamente en estos tiempos. Están allí. Y el pueblo de Dios que no está fundamentado en la palabra de Dios, que no conoce el fundamento de su fe, es fácil ser presa a estas cosas. Dice, la razón por la cual, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa a estas naciones de delante de ti. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agorreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha sido permitido esto, Jehová tu Dios. Profeta, y mira lo que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. O sea, Moisés le está hablando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y le dice, este pueblo que vas a entrar, esa es la práctica de ellos. A agorreros y adivinos oyen ellos. Pero tú no. Dios te va a levantar un profeta y a él es el que vas a oír. Y a nosotros, ahora nosotros tenemos a Cristo, a su palabra, a hombres y mujeres que si se mantienen íntegros en la palabra de Dios, en esa palabra que sale de esos labios, que está confirmada por la palabra de Dios y está bien trazada, a ellos podemos escuchar, pero siendo sabios, como dijo Pablo, ¿okay? Los de Berea eran más inteligentes, porque ellos no solamente escuchaban a Pablo, sino que después de escucharlo, escudriñaban la palabra, a ver si la predica de Pablo y de Sila, lo que habían dicho, había provenido de la palabra de Dios. Porque podemos tener la palabra, pero ¿y si no sabemos, y si la interpretamos para nuestros propios beneficios? O si no las interpretan para sus propios beneficios. Lo que está pasando, hermano. Los falsos profetas, los falsos... Ay, entonces, ¿cómo yo sé que estoy en la verdad? Porque ahora uno no sabe dónde está la verdad. La verdad está en la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que nos la revela. Porque si nos revela el temor de Dios y nos lleva a caminar en el temor de Dios, en santidad, hermano, el Espíritu Santo es suficiente para que nosotros caminemos rectamente y justamente delante de los hombres. Porque nos hemos dejado dirigir por la palabra de Dios. No por lo que dice aquel, de qué manera lo dice este y este lo dice de esta manera. Porque nos vuelven locos. Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es suficiente y el Espíritu Santo de Dios que está en usted y que está en mí nos va a dar el temor para nosotros saber si estamos caminando en la voluntad del Señor o en nuestros propios caminos, nuestros propios beneficios, porque nosotros mismos nos podemos escudriñar cómo estamos caminando y por qué hago lo que hago. Wow.
Cuando nos alcanza la necesidad, el sufrimiento, la enfermedad y todo tipo de circunstancias difíciles en la vida, nuestra fe en Dios, fundamentada en la palabra de Dios, es suficiente para esperar y creer en las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Creemos que Dios nos guardará y nos sustentará. ¿Lo creemos? Por esto es tan necesario que todos tengamos claro cuál es el fundamento de nuestra fe para que no vayamos a ser engañados y pongamos nuestra fe en cosas que nada tienen que ver con la fe verdadera que proviene de la palabra de Dios. Si tenemos bien claro el fundamento de nuestra fe, va a ser bien difícil que nos engañen con palabritas como quien dice, venga y reciba su milagro. Venga a recibir una palabra de Dios. El espíritu falso de la profecía que anda por ahí. Pare de sufrir. ¿No conoce esta frase? Dios quiere que usted sea próspero. Él no quiere que usted sea pobre. Hermano, si usted y yo no estamos fundamentados en la verdad de la palabra de Dios, nos vamos a ir corriendo detrás de estas ofertas. Porque son ofertas que endulzan el oído, que son buenas. Porque hay muchos enfermos. Hay muchos que no saben para dónde van y quieren una palabra de Dios, pero no quieren la palabra de Dios. Hay muchos que están sufriendo. Y hay muchos que tienen mucha necesidad económica y que quieren ser prósperos, que quieren ser ricos, porque pensando que teniendo más están mejor. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el fundamento, qué es mi fe, en qué está basada mi fe, para no dejarme turbar y correr detrás de estos engaños. Es necesario que conozcamos y estemos firmes en lo que consiste el fundamento de nuestra fe. Segunda de Pedro 1, 19 y 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que fue escrita, dirigida por el Espíritu Santo para que nadie nos engañe. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y esta palabra dictada y recibida por el Espíritu Santo da vida. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos en un lugar oscuro. Esta es la palabra profética que alumbra. Hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que entendamos que es Dios guardándonos, cuidándonos. Que es la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay muchos que dicen, Dios me dio una revelación nueva que nunca se la dio a nadie. No, tenga cuidado con eso. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si nosotros andamos buscando nuestros propios beneficios, no vamos a poder distinguir si realmente esa palabra que está saliendo por la boca de ese hombre viene de Dios o no, porque andamos buscando lo nuestro propio. Pero si estamos buscando lo que agrada a Dios, hacer la voluntad de Dios, el Espíritu no, hay algo que como que no está bien. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando lo mío, yo estoy buscando lo de Dios. Que Dios sea honrado, que Dios sea conocido, que Dios sea exaltado. Pero mientras estemos mirando a nosotros mismos, nuestra fe no va a estar fundamentada en la palabra de Dios. Podremos conocer la palabra, pero no la estamos aplicando como debemos de aplicarla. El fundamento de nuestra fe es Cristo, testificado en la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Si la fe que confesamos no está fundamentada en esta palabra, entonces esa fe es vana, de nada sirve. Solo la fe fundamentada en la palabra de Dios es la que agrada y acepta, y es acepta delante de Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra fe viene de la palabra de Dios. Y si nosotros somos obedientes a esta palabra de Dios, nuestra fe se fundamenta en ella y agrada a Dios. Hoy es un día, hermanos, propicio para meditar en qué está fundamentada nuestra fe. Nosotros comenzamos con la palabra del Salmo 11. Si fueren destruidos los fundamentos,
que ha de hacer el justo. Si alguien nos engaña y nos hace dudar del fundamento de nuestra fe, ¿qué vamos a hacer? Porque Dios siempre va a ser fiel. Él no cambia porque nosotros cambiemos. Nosotros somos los que vamos a estar afectados. Nosotros somos los que vamos a sufrir. ¿Qué pasaría si los fundamentos, si aquellas cosas que nosotros hemos creído por el Espíritu Santo de Dios en su palabra, nos dejáramos guiar por el engaño? Como le he mencionado otras veces, hemos visto muchos que adoraron al Señor con nosotros aquí, que profesaban a Cristo crucificado, y hoy habitan en falsas sectas. No, se volvió de donde salió, adorar ídolos. No, se fue con esta otra religión porque al final el Alá de ellos es el Dios nuestro. Hermano, esto no es para tomarlo en poco. Jesucristo viene a buscar una iglesia que le espera. Una iglesia que ha creído en Él. Una iglesia que se ha mantenido pura, blanca y sin mancha. Y para nosotros mantenernos puros, blancos y sin mancha, no podemos alejarnos de Él, que es su palabra. Si los fundamentos se desmoronan, si dejamos que la palabra de Dios sea, como quien dice, sí, esa es la palabra de Dios, pero también yo estoy de acuerdo en estas otras ideologías. No es Cristo más. Cristo, pero eso va, que yo puedo ir y buscar los espiritistas y la lotería, que aparentemente no es nada malo, pero Dios lo incluye allí. Porque son prácticas que el hombre está diciendo, si yo confío en esto, confío en Dios, pero también confío en esto, para poder sostenerme. Dios es Dios celoso. Y Él es suficiente para sostener su pueblo. Que el hombre no quiera pasar por sufrimiento y tribulación, porque no ha entendido que la fe en Cristo es suficiente para cumplir la obra que Dios comenzó en ellos. Porque aquí todas las cosas terminarán. Pero aquel que se ha mantenido fiel hasta el final será salvo. Que el Señor nos ayude y que en este día nosotros podamos meditar y preguntémonos nosotros mismos personalmente esta pregunta: ¿en qué está fundamentada mi fe? Y si yo digo que mi fe está fundamentada en Cristo, ¿cómo es el accionar de mi conducta y de mi manera de hablar y de mi manera de caminar día tras día, que muestra y da testimonio que realmente el fundamento de mi fe está basado en la palabra de Dios que permanece para siempre? Porque nosotros tenemos que confrontarnos a nosotros mismos, porque este corazón es engañoso. Me puede hacer sentir a mí que yo estoy bien delante de Dios, pero lo que yo estoy haciendo y mi conducta y mi manera de proceder están diciendo algo completamente contrario a lo que digo que creo, o a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, la salvación costó un precio bien alto. Y Dios no puede ser burlado, ni Él tampoco comparte su gloria con nada, ni con nadie. Lo que Él dio es suficiente para nosotros estar en paz, en comunión con Dios y vivir en seguridad de que Dios no se olvida de nosotros y que si nosotros le somos fieles, Él permanece fiel y nos va a dar el fruto de esa fe.
tenemos que escudriñarnos nosotros mismos. ¿Cómo es mi fe? Si alguien me pregunta, ¿en qué está fundamentada tu fe? Podemos decir fácilmente en Cristo. Ok, háblame de ese Cristo. Háblame de la palabra. ¿Qué conoces? ¿Qué conocemos de la palabra? Que podamos mantener una conversación con alguien de decirle, ese Cristo no solamente murió en la cruz del Calvario, mira las promesas que nos dejó. Mira cómo yo puedo vivir confiadamente en Él. Esa paz. Señor, te damos gracias en este día. Que la palabra que hemos predicado, que tú nos has dado, Señor, quede, oh Señor, grabada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de manera tal, Señor, que nos haga reflexionar, Señor. Y nosotros podamos, Dios eterno, escudriñarnos, Señor, y meditar en nosotros mismos. ¿Cuál es el fundamento de mi fe, Señor? ¿En qué está basado? ¿Cuáles son los materiales que día tras día, Señor, yo uso, que yo conozco para saber que el fundamento de mi fe, oh Señor, está basado, oh Señor, en ti, Cristo, y en la palabra tuya que permanece para siempre? Ayúdanos, Señor. Ha sido palabra, Señor, para fundamentar y poner más firme la fe que decimos creer en ti, oh Dios. Y que nada nos turbe, Señor, que nosotros caminemos en la libertad por la cual tú nos has libertado, libre, alegre, gozoso, porque hemos conocido al Dios de nuestra fe, el Dios que nos salvó por fe y nos sostiene por esa fe en Cristo Jesús, que esto es motivo de gozo, de alegría, de saber, Señor, que mi fe, oh Señor, no es una fe en la fe, no es una fe, oh Señor, oh solamente por decirla, sino que conozco al autor de esa fe, que eres tú, Cristo Jesús. Espíritu Santo, revélanos a Cristo cada día más y pon en nuestros corazones esa hambre y sed por ti, para que podamos, Señor, seguir siendo alimentados y que nuestra fe crezca cada día más en el conocimiento, oh Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. No en las cosas que perecen. Nuestra fe no consiste en las cosas que perecen, en los intereses, Señor, de la tierra, sino en los intereses del reino, Señor, de que tú vienes a buscar un pueblo, oh Señor, que te ha creído y que habrá muchos, Señor, que se ocuparán, Señor, de cuidar esa fe, porque saben que un día tú vienes y tú dejaste dicho, hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. Señor, yo quiero que tú en mí y en cada uno de mis hermanos encuentres esa fe, oh, que tú esperas, y es de haber guardado, Señor, oh Señor, la fe en el sacrificio tuyo, en ese depósito que tú hiciste en nosotros, Señor, y que no importa lo que tuvimos que pasar en esta tierra, decidimos levantarnos firmes y no dudar, Señor, y no negarte, sino, Señor, levantarnos cada día sabiendo que tú, oh Señor, nos habías levantado sobre la roca que es Cristo Jesús, y que esa roca, Señor, permanece para siempre, que mientras nosotros mantengamos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor, no habrá nada ni nadie, Señor, que nos haga dudar, oh Señor, de ese fundamento en el cual consiste nuestra fe, que eres tú, Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.